20 curiosidades de México. México, el país con más pirámides del mundo. Cuando se piensa en pirámides, la mayoría de las personas imagina inmediatamente a Egipto. Sin embargo, una de las curiosidades más sorprendentes de México es que posee más pirámides que cualquier otro país del planeta, superando incluso a los egipcios. Se han registrado más de 200 zonas arqueológicas con estructuras piramidales a lo largo del territorio mexicano, aunque los expertos creen que aún quedan muchas por descubrir bajo selvas, campos y ciudades modernas. Las pirámides mexicanas no eran simples tumbas, como muchas de las egipcias. En las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, mexicas, zapotecas y teotihuacanos, estas construcciones cumplían funciones religiosas, astronómicas, políticas y ceremoniales. Eran centros de poder donde se realizaban rituales, observaciones del cielo y ceremonias dedicadas a los dioses. La pirámide más grande del mundo por volumen se encuentra en México, la Gran Pirámide de Cholula, en el estado de Puebla. Aunque hoy parece un cerro cubierto de pasto con una iglesia en la cima, su base es 4 veces mayor que la de la Gran Pirámide de Giza. Durante siglos pasó desapercibida, ya que la vegetación la ocultó casi por completo tras la conquista española. Otro ejemplo impresionante es Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, donde se alzan la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Estas estructuras fueron construidas con una precisión arquitectónica tan avanzada que aún hoy sorprende a arqueólogos y científicos. Su alineación con eventos astronómicos demuestra el profundo conocimiento que estas culturas tenían del cosmos. En el sureste del país, las pirámides mayas como las de Chichén Itzá, Tikal, en la región cultural maya, y Palenque destacan por su complejidad matemática y simbólica. El famoso templo de Kukulcán, por ejemplo, proyecta la sombra de una serpiente descendiendo por sus escalinatas durante los equinoccios, un fenómeno que sigue atrayendo a miles de visitantes cada año. Esta abundancia de pirámides refleja la enorme diversidad cultural e histórica de México, un país construido sobre capas de civilizaciones antiguas. Más que ruinas, estas estructuras son testimonios vivos del ingenio, la espiritualidad y la ciencia de los pueblos que habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de los europeos. Capítulo 2. México es el origen del chocolate. Una de las curiosidades más deliciosas de México es que el chocolate nació aquí. Mucho antes de que se convirtiera en una golosina dulce y comercializada en todo el mundo, el cacao era considerado un alimento sagrado por las civilizaciones mesoamericanas, especialmente por los olmecas, mayas y mexicas. Los primeros registros del uso del cacao en México se remontan a más de 3.500 años. Para estas culturas, el cacao no se consumía en forma de barra o dulce, sino como una bebida espesa, amarga y espumosa, conocida como chocoltle en náhuatl, palabra que significa agua amarga. Esta bebida se preparaba con granos de cacao molidos, agua, chile, vainilla y otras especias, muy diferente al chocolate moderno. Para los mexicas, el cacao era tan valioso que incluso se utilizaba como moneda. Con ciertos granos se podía comprar comida, ropa o pagar tributos. Además, su consumo estaba reservado principalmente para nobles, guerreros y sacerdotes, ya que se creía que otorgaba fuerza, energía y sabiduría. El dios Quetzalcóatl estaba estrechamente ligado al cacao, al considerarse un regalo divino para la humanidad. Los mayas, por su parte, usaban el cacao en ceremonias religiosas, matrimonios y rituales funerarios. Vasijas antiguas encontradas en zonas arqueológicas conservan residuos de cacao, lo que demuestra su importancia simbólica y cultural. Beber chocolate era un acto espiritual, no solo alimenticio. La llegada de los españoles marcó un cambio decisivo. Al principio, los europeos rechazaron el sabor amargo del chocolate, pero con el tiempo añadieron azúcar, canela y leche, transformándolo en la bebida dulce que conquistó Europa y luego el mundo. Desde México, el cacao viajó a España y de ahí a otros países, convirtiéndose en uno de los productos más populares del planeta. Hoy en día, México sigue siendo un productor importante de cacao, especialmente en estados como Tabasco y Chiapas. Además, el chocolate mexicano conserva preparaciones tradicionales como el chocolate de mesa, el mole y bebidas artesanales que mantienen viva esta herencia ancestral. Cada vez que alguien disfruta una taza de chocolate caliente o una barra dulce, está probando un pedazo de historia mexicana, una tradición milenaria que nació en estas tierras y que continúa deleitando al mundo entero. México tiene una de las ciudades más antiguas del mundo. México alberga una de las ciudades más antiguas de América y del mundo, la Ciudad de México, construida sobre lo que fue Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica.
Fundada en el año 1325, Tenochtitlán fue una de las urbes más avanzadas de su época, comparable en tamaño y sofisticación a las grandes ciudades europeas del siglo XV. Según la leyenda mexica, sus fundadores recibieron la señal divina para establecer su ciudad, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Esta imagen, que hoy forma parte del escudo nacional de México, marcó el nacimiento de una ciudad extraordinaria levantada en medio del lago de Texcoco. A diferencia de otras urbes, Tenochtitlán contaba con canales, calzadas, diques y sistemas hidráulicos que permitían el control del agua y el transporte eficiente. Los cronistas españoles quedaron asombrados al llegar. Hernán Cortés y sus acompañantes describieron una ciudad limpia, ordenada y llena de mercados. El tianguis de Tlatelolco, por ejemplo, reunía diariamente a más de 60,000 personas, donde se comerciaban alimentos, textiles, piedras preciosas y productos traídos de regiones lejanas. Todo funcionaba bajo reglas estrictas, con jueces que vigilaban las transacciones. Tras la conquista en 1521, los españoles destruyeron gran parte de Tenochtitlán y construyeron la Ciudad de México sobre sus ruinas. Sin embargo, el pasado mexica nunca desapareció por completo. Hoy en día, al excavar para construir edificios o líneas del metro, es común encontrar restos arqueológicos que revelan capas de historia superpuestas bajo la ciudad moderna. La Ciudad de México no solo es antigua, sino que ha estado continuamente habitada durante más de 700 años, algo poco común en el mundo. A lo largo de los siglos ha sido capital virreinal, sede del poder colonial, epicentro de movimientos sociales y corazón político, cultural y económico del país. Además, esta ciudad es un ejemplo vivo de mezcla cultural. Conviven tradiciones indígenas, arquitectura colonial y modernidad contemporánea en un mismo espacio. Caminar por sus calles es recorrer siglos de historia en pocos pasos, desde templos prehispánicos hasta rascacielos modernos. Esta continuidad histórica convierte a la Ciudad de México en mucho más que una metrópoli, es un testimonio viviente de la resistencia, adaptación y riqueza cultural de México, un país donde el pasado y el presente dialogan constantemente. México es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. México es reconocido mundialmente como uno de los países megadiversos, una categoría reservada para las naciones que concentran la mayor cantidad de especies de flora y fauna del mundo. A pesar de ocupar solo alrededor del 1% de la superficie terrestre, México alberga cerca del 10 al 12% de la biodiversidad global, una cifra que lo coloca entre los primeros 5 lugares a nivel mundial. Esta enorme riqueza natural se debe principalmente a su ubicación geográfica privilegiada. México se encuentra en la zona de transición entre América del Norte y América Central, lo que permite la convivencia de especies de ambos continentes. Además, su diversidad de climas, desiertos, selvas, bosques, manglares, montañas y arrecifes, crea hábitats ideales para una gran variedad de organismos. El país es hogar de miles de especies endémicas, es decir, que no existen en ninguna otra parte del mundo. Entre los ejemplos más conocidos están el ajolote, el teporingo, o conejo de los volcanes, la vaquita marina y diversas especies de cactus y reptiles. México es, de hecho, el país con mayor número de especies de reptiles registrados en el planeta. Los mares mexicanos también son extraordinarios. Tanto el Océano Pacífico como el Golfo de México y el Mar Caribe albergan arrecifes de coral, ballenas, tiburones, tortugas marinas y una gran diversidad de peces. El arrecife mesoamericano, que se extiende hasta la costa mexicana de Quintana Roo, es el segundo más grande del mundo. La flora mexicana es igualmente impresionante. Se estima que existen más de 26,000 especies de plantas, muchas de ellas con usos medicinales, alimenticios y culturales. El maíz, el chile, el frijol, el cacao y el aguacate, todos originarios de México, no solo transformaron la dieta local, sino que hoy alimentan a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, esta riqueza natural enfrenta grandes amenazas. La deforestación, la contaminación y el cambio climático han puesto en riesgo a numerosas especies. Por ello, México ha creado reservas naturales, parques nacionales y áreas protegidas para conservar su patrimonio biológico. La biodiversidad de México no es solo un tesoro natural, sino una parte fundamental de su identidad cultural y su historia. Protegerla significa preservar la vida, la tradición y el futuro del país. México es el hogar del maíz, base de su cultura. El maíz no es solo un alimento en México, es un símbolo cultural, espiritual e histórico.
Una de las curiosidades más importantes del país es que México es el lugar de origen del maíz, un grano que ha sido cultivado por más de 9.000 años y que hoy alimenta a millones de personas en todo el mundo. Las civilizaciones mesoamericanas consideraban al maíz como un regalo divino. En el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, se relata que los seres humanos fueron creados a partir de masa de maíz. Los mexicas, dioses como Centeotl y Chicomecoatl representaban la fertilidad y la abundancia del grano, demostrando su profunda importancia espiritual. México posee una diversidad impresionante de maíces. Existen más de 60 razas nativas, con distintos colores, tamaños y sabores: blanco, amarillo, rojo, azul, morado y negro. Cada variedad está adaptada a regiones específicas y a diferentes climas, desde zonas áridas hasta regiones montañosas. Esta diversidad es el resultado de siglos de selección y cuidado por parte de comunidades campesinas e indígenas. El maíz es la base de la gastronomía mexicana. De él nacen alimentos esenciales como las tortillas, tamales, atole, pozole, sopes y tlacoyos. La técnica ancestral de la nixtamalización, que consiste en cocer el maíz con cal, permite mejorar su valor nutricional y facilitar su digestión. Este proceso es considerado uno de los grandes avances alimentarios de la humanidad. Más allá de la cocina, el maíz está presente en festividades, rituales y tradiciones. En muchas comunidades rurales, la siembra y cosecha del maíz sigue un calendario ceremonial que honra a la tierra y a los antepasados. El campo y la milpa no solo producen alimentos, sino identidad y comunidad. En la actualidad, el maíz sigue siendo un elemento central de la vida cotidiana en México. A pesar de los retos como la industrialización y la importación de granos, las variedades nativas continúan siendo protegidas como un patrimonio cultural y biológico invaluable. Hablar de México es hablar de maíz. Su historia, su comida y su gente están profundamente entrelazadas con este grano milenario que sigue siendo el corazón del país. Capítulo 6. México tiene una gran cantidad de lenguas indígenas vivas. Una de las curiosidades más valiosas de México es su enorme diversidad lingüística. Aunque el español es el idioma predominante, el país reconoce oficialmente 68 lenguas indígenas, además de sus múltiples variantes dialectales, lo que convierte a México en uno de los países con mayor riqueza lingüística del mundo. Estas lenguas son herencia directa de las civilizaciones originarias que habitaron el territorio mucho antes de la llegada de los españoles. Entre las más habladas se encuentran el náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, otomí, totonaco y celtal, aunque existen muchas otras con menor número de hablantes. Cada lengua refleja una forma particular de entender el mundo, la naturaleza, el tiempo y la comunidad. Para los pueblos indígenas, el idioma no es solo una herramienta de comunicación, sino un elemento fundamental de identidad cultural. En sus palabras se conservan conocimientos ancestrales sobre medicina tradicional, agricultura, astronomía, gastronomía y espiritualidad. Las expresiones no tienen traducción exacta al español, lo que demuestra la profundidad y singularidad de estas lenguas. Durante siglos, las lenguas indígenas fueron marginadas y perseguidas, lo que provocó la desaparición de algunas de ellas. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un esfuerzo creciente por revalorizar y proteger este patrimonio cultural. La Constitución mexicana reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, con la misma validez que el español. En varias regiones del país, especialmente en comunidades rurales, es común que las personas sean bilingües o trilingües, hablando su lengua materna, español y, en algunos casos, otra lengua indígena. Esto demuestra una gran capacidad de adaptación cultural y lingüística. Las lenguas indígenas también han influido profundamente en el español que se habla en México. Palabras cotidianas como chocolate, tomate, aguacate, coyote, mezcal y papalote provienen de idiomas originarios, principalmente del náhuatl. Hoy en día, universidades, comunidades y organizaciones trabajan para documentar, enseñar y revitalizar estas lenguas, especialmente aquellas que se encuentran en peligro de desaparecer. Preservarlas no es solo conservar palabras, sino proteger historias, conocimientos y formas de vida. La diversidad lingüística de México es un reflejo de su pluralidad cultural. Cada lengua indígena viva es una prueba de resistencia, memoria y riqueza histórica que sigue dando voz al pasado en el presente. Capítulo 7. México celebra el Día de Muertos de una forma única en el mundo. Una de las tradiciones más conocidas y fascinantes de México es el Día de Muertos, una celebración que honra a los seres queridos que han fallecido y que combina creencias prehispánicas con elementos del cristianismo.
A diferencia de otras culturas donde la muerte se asocia únicamente con tristeza, en México se le recuerda con color, música, comida y alegría. Esta tradición tiene raíces en las civilizaciones mesoamericanas, como los mexicas, mayas y purépechas, quienes creían que la muerte no era el final, sino una etapa más del ciclo de la vida. Con la llegada de los españoles, estas creencias se mezclaron con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, dando origen a la celebración actual que se realiza el 1 y 2 de noviembre. Uno de los elementos más representativos del Día de Muertos son los altares u ofrendas. Estos se colocan en hogares, escuelas y espacios públicos y se decoran con flores de cempasúchil, velas, fotografías, papel picado, incienso y los alimentos favoritos de los difuntos. Cada objeto tiene un significado simbólico, guiando a las almas en su regreso al mundo de los vivos. Las calaveras de azúcar, el pan de muerto y las catrinas son símbolos populares de esta festividad. La figura de la catrina, creada por el artista José Guadalupe Posada, representa una crítica social y, con el tiempo, se convirtió en un ícono cultural que recuerda que la muerte no distingue clases sociales. En muchas regiones del país, como Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México, las celebraciones incluyen visitas nocturnas a los panteones, donde las familias limpian y decoran las tumbas, cantan, rezan y conviven como si compartieran un momento más con quienes ya partieron. En 2008, la UNESCO declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su valor simbólico y cultural. Esta distinción ayudó a que la tradición fuera conocida y respetada en todo el mundo. El Día de Muertos no es una fiesta macabra, sino un acto de amor y memoria. Es una forma profunda y poética de aceptar la muerte como parte de la vida, mostrando la relación especial que México tiene con sus raíces, su historia y su gente. Capítulo 8. México tiene volcanes activos y uno de los más vigilados del mundo. México es un país con una intensa actividad geológica, y una de sus curiosidades más impresionantes es que cuenta con numerosos volcanes, varios de ellos activos. Esta condición se debe a que el territorio mexicano se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. En el país se han identificado más de 2.000 volcanes, aunque solo algunos se consideran activos o potencialmente activos. El más famoso y vigilado es el Popocatépetl, cuyo nombre en náhuatl significa montaña que humea. Este volcán se localiza entre los estados de Puebla, Morelos y Estado de México, a pocos kilómetros de grandes centros urbanos, lo que lo convierte en uno de los volcanes más monitoreados del mundo. El Popocatépetl ha registrado actividad constante desde 1994, con emisiones de ceniza, explosiones moderadas y exhalaciones de vapor y gases. Debido a esto, científicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, lo observan las 24 horas del día, utilizando cámaras, sensores sísmicos y tecnología satelital para proteger a millones de personas que viven en sus alrededores. Otro volcán emblemático es el volcán de Colima, también conocido como el volcán de fuego, considerado uno de los más activos de América Latina. A lo largo de la historia ha tenido numerosas erupciones y es objeto de constante estudio por parte de vulcanólogos. México también alberga volcanes inactivos y extintos que forman paisajes espectaculares, como el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca y el Pico de Orizaba, este último siendo la montaña más alta de México con más de 5.600 metros sobre el nivel del mar. Estos volcanes no solo tienen valor científico, sino también cultural y turístico. En la cultura mexicana, los volcanes ocupan un lugar especial. Leyendas como la del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl narran historias de amor y sacrificio, mostrando cómo la naturaleza se entrelaza con la tradición oral y la identidad del país. Los volcanes de México son un recordatorio constante de la fuerza de la tierra. Representan tanto un desafío como una riqueza natural, moldeando el paisaje, la historia y la vida cotidiana de millones de personas. Capítulo 9. México posee una gastronomía reconocida como Patrimonio de la Humanidad. La gastronomía mexicana es mucho más que comida, es una expresión cultural, histórica y social profundamente arraigada en la identidad del país. Una de las curiosidades más destacadas de México es que su cocina fue reconocida en 2010 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, siendo una de las primeras gastronomías del mundo en recibir este reconocimiento. Este honor no se debe únicamente a la variedad de platillos, sino a todo el sistema cultural que rodea la preparación de los alimentos, el cultivo del maíz, el uso del metate, la transmisión de recetas de generación en generación y la comida en la vida comunitaria.
Cocina tradicional mexicana es el resultado de una fusión entre ingredientes prehispánicos y aportaciones europeas tras la conquista. Ingredientes fundamentales como el maíz, el chile y el frijol forman la base de innumerables platillos. A ellos se suman productos como el cacao, el jitomate, el aguacate y la vainilla, todos originarios de México. Estos elementos dieron origen a recetas complejas y llenas de sabor, como el mole, considerado uno de los platillos más elaborados del mundo por la cantidad de ingredientes y procesos que requiere. Cada región del país tiene una identidad gastronómica propia. Oaxaca es famosa por sus 7 moles y sus tlayudas, Puebla por el mole poblano y los chiles en nogada, Yucatán por la cochinita pibil, Jalisco por el pozole y la birria, y el norte del país por sus cortes de carne. Esta diversidad refleja la riqueza cultural y geográfica de México. La comida en México también cumple una función social. Preparar y compartir alimentos fortalece los lazos familiares y comunitarios, especialmente durante fiestas, celebraciones religiosas y tradiciones como el Día de Muertos. Muchas recetas solo se elaboran en ocasiones especiales, lo que les da un valor simbólico adicional. Hoy en día, la gastronomía mexicana ha conquistado el mundo. Restaurantes, festivales y chefs internacionales celebran sus sabores y técnicas, adaptándolos sin perder su esencia. Sin embargo, en las cocinas tradicionales sigue viva la sabiduría ancestral que dio origen a esta herencia culinaria. La cocina mexicana no solo alimenta el cuerpo, sino también la memoria y el alma. Es un legado vivo que conecta el pasado con el presente a través del sabor. Capítulo 10. México es uno de los países con más sitios patrimonio de la humanidad. México es uno de los países con mayor riqueza cultural y natural del mundo, y una prueba clara de ello es que cuenta con numerosos sitios inscritos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta distinción reconoce lugares con un valor histórico, artístico, natural o cultural excepcional para toda la humanidad, y México se encuentra constantemente entre los primeros países con más inscripciones. Actualmente, México posee más de 30 sitios Patrimonio de la Humanidad, que incluyen zonas arqueológicas, centros históricos, reservas naturales y paisajes culturales. Esta diversidad refleja la profundidad de su historia, que abarca desde civilizaciones milenarias hasta expresiones coloniales y modernas. Entre los sitios culturales más destacados se encuentran Teotihuacán, Chichén Itzá, Monte Albán, Palenque y el Tajín, todos ellos testimonios de las grandes civilizaciones prehispánicas. Estas zonas arqueológicas muestran avances impresionantes en arquitectura, astronomía, urbanismo y arte, y continúan siendo objeto de estudio a nivel internacional. Los centros históricos de ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Morelia también han sido reconocidos por su arquitectura colonial, sus plazas, iglesias y calles que conservan el legado del periodo virreinal. Caminar por estas ciudades es recorrer siglos de historia viva. México no solo destaca por su patrimonio cultural, sino también por su riqueza natural. Reservas como la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, las islas y áreas protegidas del Golfo de California y la Reserva de la Mariposa Monarca han sido reconocidas por su biodiversidad y su importancia ecológica a nivel mundial. Además, México cuenta con patrimonios culturales inmateriales, como el Día de Muertos, la gastronomía tradicional mexicana y la música del mariachi. Estos reconocimientos no protegen edificios o paisajes, sino tradiciones vivas que se transmiten de generación en generación. La de sitios Patrimonio de la Humanidad convierte a México en un destino cultural incomparable. Cada uno de estos lugares cuenta una parte de la historia del país y representa un compromiso con la conservación de su legado para las futuras generaciones. México no solo guarda su pasado, lo comparte con el mundo como un tesoro universal. Espero que te encuentres muy bien, suscríbete o deja un comentario para poder seguir haciendo este tipo de contenido.